Muy buenos días, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de Inversión Pública de la OAS Ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación, formulación y evaluación de proyectos de inversión en riego tecnificado, la cual tiene como objetivo orientar a las unidades formuladoras de las entidades de los 3 niveles de gobierno en la formulación y evaluación de proyectos de inversión en riego tecnificado. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de. Nos acompaña Jorge Suárez, especialista del sector Agricultura y Medio Ambiente de la GPMI, y Ronald Chávez, especialista en supervisión del programa presupuestal 0042, Unidad Gerencial de Capacitación y Asistencia Técnica del programa subsectorial de irrigaciones de Midagri. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida al señor Jorge Suárez. Adelante, Jorge. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta capacitación que está orientada básicamente a una tipología del sector denominado riego tecnificado que busca cerrar las brechas de áreas sin tecnificar en todo el territorio del Perú. Este indicador de brecha abarca los 3 niveles de gobierno, ¿no? Gobierno central, gobierno local y gobierno regional. Este proyecto es muy importante, es bastante importante para nuestro país, para el manejo del agua, del recurso agua, para el control también de este elemento básico para incrementar la productividad agrícola, para conservar los suelos ante la erosión hídrica. Entonces tiene muchas ventajas esta tipología y nos gustaría que saquen provecho porque tenemos un expositor de amplia experiencia, como es el ingeniero Ronald, del sector agricultura, del PSI, que tiene bastante conocimiento y también casuística sobre esta tipología. Entonces vienen implementando bastante riego tecnificado en distintos valles del Perú, tanto costa, sierra y selva. Por lo tanto, aprovechen esta oportunidad para absolver si tuvieran alguna consulta y también aprovechar bastante el conocimiento del ingeniero, ¿no? Básicamente esta tipología lo están utilizando los 3 niveles de gobierno como les mencioné, pero hay que tomar bastante en cuenta el marco normativo que implica no solamente el invierte, sino hay una ley que seguro ya va a profundizar también el especialista, la ley 28585 y su reglamento que está vigente, donde hay algunas pautas que nos van a permitir formular el proyecto con algunas restricciones, por ejemplo, montos máximos por familia, contrapartida, si se requiere ya el servicio que esté existente, que existe de riego actual. Entonces, todos esos parámetros que también contempla esta norma, seguro lo va a tocar de manera un poco general, pero en las consultas puede haber algo más específico. Y para finalizar mi participación, nos gustaría que luego de esta asistencia tengan algunos conceptos claros, básicamente, por ejemplo, el balance hídrico, la disponibilidad de agua para estos proyectos, cómo es la distribución del agua a nivel parcelario, qué es lo que requiere cuando ustedes van a formular el proyecto. Siempre lo he indicado que se requiere salir a campo necesariamente para conversar con los agricultores, porque hay que, en muchos casos, uniformizar cédulas de cultivo, cambiar el orden de la frecuencia de riego, los turnos, el plan de riego está variando, entonces todo eso, los costos operacionales, los costos de producción, inclusive hay ligeras variaciones, todo esto tiene que ir de la mano con el agricultor, porque al final ellos van a tener que operar estos sistemas que son muy modernos en muchos casos, pero también a veces es muy caro la operación, mantenimiento, la reposición de los equipos. Por lo tanto, se requiere un buen análisis para que
una vez instalado este sistema, opere en las condiciones adecuadas y se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque se requiere a veces cambio de filtros, válvulas, emisores, se requiere que se mantengan los turnos, los sectores de riego. Hay muchos casos en que no tiene conocimiento de este plan de riego los usuarios y empiezan a modificar toda esta planificación de riego a nivel grupal y entonces se descompensa el sistema, no se consiguen las presiones o los caudales de diseño y finalmente la planta no rinde como uno ha esperado y no es necesariamente porque hay un mal diseño, sino una mala operación, un cambio de la cédula de cultivo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta mucho de estas consideraciones técnicas, normativas del sector. Entonces, doy pase al ingeniero Ronald Chávez y estoy atento a las consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por las palabras de introducción a la capacitación. Vamos a dar la bienvenida al señor Ronald Chávez. Adelante, Ronald. Bueno, el día de hoy voy a exponer, creo que no me han escuchado, pero el día de hoy voy a exponer sobre la formulación y evaluación de proyectos de riego tecnificado. Voy a dar algunos alcances a tener en cuenta para poder formular y evaluar proyectos de este tipo, ¿no? Que sean exitosos y permitan al productor, que es lo que nosotros buscamos, que el productor agrario incremente sus ingresos y haya un movimiento de la actividad económica en la zona donde estos proyectos son instalados, ¿no? Repito, mi nombre es Ronald Chávez Silva. Vengo trabajando en el PSI del Midagri desde el año 2002, inicialmente como extensionista en riego. Posteriormente he desempeñado labores de supervisor o de evaluador de proyectos de riego tecnificado y ahora último como supervisor del programa presupuestal 0042. El siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco sobre los métodos de riego. Es importante que ustedes lo conozcan porque aquí vamos a determinar un factor muy importante para los procesos de evaluación. Nosotros ya conocemos nuestros sistemas de riego tradicionales, que es el riego por gravedad. Mayormente lo vamos a encontrar por el método de riego por surcos o un método de riego por pozas o melgas, ¿no? Son sistemas de riego ineficientes, ¿no? Que tienen mucha pérdida de agua desde la conducción, distribución del agua a través de los surcos, perdón, de los canales, de las contrasequias, y durante la aplicación del agua a nivel parcelario, como vemos en las fotos, ¿no? Bastante agua entra a cada uno de estos espacios y bastante de este volumen de agua se pierde por escorrentía superficial o por percolación profunda de las aguas, ¿no? Por lo tanto, tenemos una eficiencia de riego que varía entre el 30 y 35%. Esto es un valor que ustedes tienen que tener en cuenta porque en la formulación del proyecto se va a usar este valor para poder calcular la demanda de agua de los cultivos y la situación sin proyecto. Entonces recuerden, un riego por gravedad, por surco, melgas, tenemos una eficiencia de riego de 30 a 35%. El siguiente, por favor. También tenemos los sistemas de riego por gravedad tecnificado, que ya aplicamos algunos elementos que me permiten mejorar las eficiencias, principalmente de distribución y aplicación del agua en campo, ¿no? A través de ciertas técnicas, como el sistema de riego con sifones, como vemos en la foto de izquierda, cuyas eficiencias podemos alcanzar entre 40 y 50%, mejoramos en relación a un riego tradicional por gravedad. En este método usamos tubos de PVC o de otro material que me permita sifonear y según el nivel de la contrasequia dar un caudal constante a cada uno de los surcos que voy a usar para riego. Y eso, con un buen sistema de nivelación de suelos, buena uniformidad buena conformación del surco, me va a permitir incrementar la eficiencia del método de riego de 40 a 50%. También tenemos el sistema por surcos con tuberías multicompuertas. Este sistema puede venir con una válvula de automatización que me permite hacer un riego por pulsos. Y esto me permitiría tener eficiencias que se elevan hasta entre el 60 y 80%, ¿no? Este 80%, si bien es cierto es un valor alto, está determinado por muchos factores, ¿no? La automatización del sistema, una válvula que me permite cortar cada cierto tiempo el caudal de acceso a estas tuberías y permite
que haya una infiltración adecuada en el agua en los surcos y una buena escorrentía superficial de tal manera que no se pierda demasiada agua al final de los surcos. Entonces me permite elevar eficiencias desde el 60 hasta el 80%. Otro sistema de riego de gravedad tecnificada es el riego por surco con mangas, que podemos tener eficiencia de riego entre 50 y 60%. Normalmente estos tres métodos los usamos bastante en las labores de extensión agraria para incentivar el uso eficiente del recurso hídrico a nivel parcelario, ¿no? El siguiente, por favor. Ya lo que vamos a el día de hoy son los sistemas de riego presurizado, que me va a permitir formular este tipo de proyectos de riego tecnificado. Tenemos tres métodos visibles: el sistema de riego por goteo, que es el más eficiente, ya que el agua es conducida desde la fuente a través de tuberías donde la pérdida prácticamente es nula, la pérdida de agua es nula, y la aplicación a nivel parcelario es a través es distribuir el agua a nivel parcelario a través de unas mangueras de polietileno, las cuales tienen insertadas o en forma manual o extruidas de fábrica emisores que se llaman goteros. Estos goteros aplican el agua a nivel de pie de planta y me permite tener una eficiencia de riego de hasta el 90%. Por supuesto, estamos hablando de un sistema bien diseñado. El otro método de riego que usamos comúnmente en la sierra es el sistema de riego por aspersión, ¿no? También en todo lo que es conducción y distribución del agua desde la fuente podemos tener pérdidas de 0%, y en el momento de aplicación, por X factores de viento, distanciamiento entre los emisores, ¿no? Y la forma como se distribuye la humedad por el agua, podemos llegar a una eficiencia del 75%. El otro método de riego que también se maneja bastante o principalmente para árboles frutales es el sistema de riego por microaspersión, y es un sistema que permite alcanzar eficiencias de hasta el 85%. El método de riego por goteo y el método de riego por microaspersión son sistemas de riego localizados, ya que no humedecen el 100% de los campos, a comparación del sistema de riego por aspersión que humedece el 100% de los campos, ¿no? Esta forma de regar me permite también estimar para qué tipo de cultivos van dirigidos estos métodos de riego, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en cultivos en hileras con surcos, ¿no? Yo estoy pensando en sistema de riego por goteo. Si estoy pensando en pastos principalmente, no quiero decir que es el único método que se puede usar para ese tipo de cultivos, sí o sí tengo que usar riego por aspersión. Si estoy pensando en árboles frutales, yo puedo pensar en dos métodos. Si la planta es joven o nueva, puedo empezar con riego por goteo. Si las plantas son ya mayores, de más de 5 años para arriba, yo puedo pensar ya en sistemas de riego por microaspersión. Entonces, todos estos métodos de riego me calzan para distintos tipos de cultivos, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de los proyectos de riego tecnificado, la siguiente lámina. La fase de implementación de un proyecto de riego tecnificado, de acuerdo a nuestra directiva que manejamos acá en el PSI, tenemos una fase de identificación del grupo de interés o grupo de gestión de riego tecnificado. Vamos a explicar en qué consiste cada una de estas fases, ¿no? Acá en esta primera fase es importante porque hay un contacto directo con los productores que están interesados en recibir estos incentivos de riego tecnificado, ¿no? Normalmente las obras de riego tecnificado, quienes solicitan son los mismos productores agrarios. Vamos a ver cómo lo manejamos acá en el PSI, ¿no? Una vez que hemos identificado el grupo, les pedimos la documentación respectiva para poder consolidarlo como un grupo de gestión de riego tecnificado. Y una vez ya identificado el grupo, ya tenemos los documentos en la mano, se han verificado que están correctamente, se hace una verificación de campo y se registra como idea de proyecto. Posteriormente entramos a la etapa de formulación y evaluación de estudios de preinversión, ¿no? Que ya es un tema del INVIERTE-P, y según los montos me da una categoría o un nivel de estudio. Después vamos a entrar a la elaboración de los estudios de inversión, ¿no? Y una vez aprobados vamos a entrar a lo que es la selección, y bueno, una vez que tengamos el presupuesto, entramos al proceso de selección y contratación del ejecutor y del supervisor de obras, ejecutamos la obra y cuando estamos terminando, hay una peculiaridad que le hemos incorporado acá en el programa subsectorial de irrigaciones, es que le hemos incorporado a los costos del proyecto un componente de sostenibilidad. Ejecutamos este componente de sostenibilidad
mientras vamos liquidando la parte física de la obra. Una vez concluida estas dos partes, tanto la liquidación de la obra como el componente de sostenibilidad, ejecutamos el cierre del proyecto. Este componente de sostenibilidad, lo vamos a hablar más adelante con un poco más de detalles, es importante para garantizar el éxito de nuestros proyectos. El siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que tener en consideración para la identificación y selección y priorización de ideas de proyectos? El siguiente. Existe una normatividad actualmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los proyectos que llegan al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego? ¿No? Existe un fondo Sierra Azul, ¿no?, que me permite financiar obras de infraestructura para riego y de riego tecnificado. Sin embargo, se aprecia que se están ejecutando bastantes proyectos de infraestructura, pero la cantidad de inversiones en riego tecnificado es casi nula. No se están ejecutando, por no decir, no se está ejecutando ningún proyecto. Por ahí de repente sale uno o dos, ¿no?, de toda la cantidad de proyectos que ingresan al ministerio. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un entusiasmo enorme de los gobiernos locales y gobiernos regionales en invertir en riego tecnificado, pero sin embargo, ese entusiasmo muere cuando no respetan o no siguen la normatividad vigente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, siguen el proceso que está en la directiva del Invierte PE, ¿no?, pero no siguen la normatividad vigente en cuanto a formulación de proyectos de riego tecnificado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta lo establecido en la Ley 28585, ley que crea el programa de riego tecnificado y su reglamento. Muy aparte de que tenemos que seguir los procesos que nos indica la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE-PE. Entonces, esta ley, o lo que me dice esta ley, es muy importante, ¿no?, ya que pasa sus proyectos al ministerio solicitando que se financie con recursos del Fondo Sierra Azul. Pasa a una secretaría técnica que evalúa el cumplimiento de los parámetros que establece la ley y el reglamento, y si no lo cumple, es automáticamente rechazada y regresa al gobierno local o gobierno regional que lo envió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es conocer bien la normativa vigente en cuanto a riego tecnificado. Vamos a hablar sobre la normativa, pero les informo que esta normativa está en revisión para poder hacer algunas modificaciones en vista de las distintas casuísticas que se van presentando o se han ido presentando a lo largo de su vigencia. La siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la Ley 28585, Ley de Creación del Programa de Riego Tecnificado, ¿no? Esta ley fue promulgada con fecha 19 de julio del 2005 y su reglamento fue aprobada con Decreto Supremo número 04/2006 AG del 19 de enero de 2006, que aprueba el reglamento de esta ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? Lo que me dice es que se declare necesidad y utilidad pública la creación del programa de riego tecnificado que promocione el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales en el sector agrícola en general. Esta parte es bien clave, ¿no? Me está diciendo promociona el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales. ¿Cuáles son los sistemas de riego tradicionales? Los sistemas de riego por gravedad, ¿no?, que ya mencionamos al inicio. Riego por surco, riego por melgas, por pozas, etc., ¿no? No me está hablando de eriazos ni de secano, porque el de secano, si bien es cierto se cultiva, los terrenos de secano no son regados, o sea, no se está usando un método de riego ahí. El siguiente, por favor. ¿Cuál es el objeto del reglamento de la ley 28585? Normar las iniciativas del sector público en materia de riego tecnificado, así como la creación y funcionamiento del programa de riego tecnificado. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda iniciativa del sector público, gobierno local, regional y nacional, son normadas por este reglamento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en consideración. No es que el gobierno local X lo hace a su manera, lo ejecuta a su manera, no. Hay que seguir estos lineamientos para no entrar en problemas, ¿no? Y si es que nosotros queremos financiar un proyecto a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se va a tener que respetar esta norma vigente, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos de los beneficiarios? Según la ley, dice que tienen que acreditarse propietario o posesionario del predio. Que los predios deben contar con un documento correspondiente al uso del agua o acreditación de la disponibilidad del recurso hídrico otorgado por la ANA. También me dice que las comunidades campesinas y nativas ejercen su derecho de acuerdo a sus usos y costumbres. Aquí hay que tener una consideración bien clara. Al momento que ya me está diciendo que tiene que tener un derecho con un documento correspondiente al uso del agua, ya de por sí me está hablando que estamos tratando con terrenos que actualmente están bajo riego y que cuentan con estos derechos, ¿no?
Y si me pide la acreditación de disponibilidad de recurso hídrico, que es otro documento que es muy usado cuando hacemos proyectos de infraestructura, es para un proceso de regularización, ya que yo no podría ejecutar el proyecto de riego tecnificado si es que no tengo la licencia en la mano, ¿ya? Entonces yo puedo iniciar mi proceso de estudios con una certificación hídrica o una acreditación de disponibilidad hídrica, pero yo no podría iniciar la ejecución de la obra si no tengo la licencia otorgada. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Principalmente lo que un gobierno local o regional debería hacer es hacer un mapeo en su ámbito y determinar o trabajar conjuntamente con las organizaciones de usuarios de agua y determinar qué áreas están bajo riego y cuáles son las que cuentan con este documento de derecho de uso de agua y cuáles son las que faltaría regularizar para que las trabajen y las tengan en el futuro y puedan incorporarse a proyectos de riego tecnificado, ¿no? Otra condición es el no haber recibido incentivos de riego tecnificado anteriores para proyectos de riego tecnificado. Si ha sido beneficiado ya anteriormente, no puede volver a recibir incentivos la persona que se está presentando, ¿no?, al proyecto. Otra condición es no tener aportes o participación del Estado, con excepción de aquellas entidades cuyos predios sean destinados a la investigación y o educación relacionados al sector. Antes, por ejemplo, cuando entramos en la sierra, nos encontrábamos con algunos proyectos que incluían, por ejemplo, a un centro educativo, ¿no? Y el centro educativo tenía un área, unas chacras asignadas a este centro educativo, como eran agropecuarios, y no se podía intervenir en ellos, ¿no? Ahora la ley sí me permite, el reglamento de la ley me permite, para procesos destinados a la educación, en el caso de INIA para investigación, si está colindante con el área que estamos queriendo tecnificar, ¿no? Y otros que establezcan en las bases del concurso o por el ente rector. El ente rector actualmente es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ente rector en riego tecnificado, y la rectoría se lo ha encargado a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego, la DEGIR, ¿no? Es quien ejerce la función de ente rector encargado por el MIDAGRI. El siguiente, por favor. Tiene que realizar su aporte económico, hay contrapartida, excepto algunos casos, ¿no? Pero en la mayoría de casos existe una contrapartida, ¿no? Que tiene que poner el agricultor, porque se busca que ellos se comprometan con el proyecto, ¿no? A veces cuando no les cuesta nada, simplemente si algo falla, no funciona, lo que hacen es lo abandonan y regresan a su forma de regar anterior, ¿no? Pero si ellos han invertido algo en ese proyecto, ya se preocupan un poco más, ¿no? Y aunque a usted le resulte increíble, lo que se ha determinado que en la sierra, ¿no?, en la región sierra, es donde más aportan contrapartida a comparación de la costa, ¿no? Otro de las obligaciones es cumplir con los objetivos y compromisos establecidos en el proyecto, ¿no? Permitir las labores de supervisión durante la ejecución del proyecto y por un periodo no menor de 5 años durante la operación del mismo. Este tema nos permite a nosotros, como entidades que han financiado el proyecto, poder llevar o usar estos proyectos como puntos de difusión de la tecnología, ¿no? A través de giras agronómicas, llevar a otros agricultores que están interesados en conocer la tecnología, y también supervisar que estén operando adecuadamente el sistema de riego los beneficiarios, ¿no? También deben responsabilizarse de los daños propios o de terceros, robos o pérdidas que ocurran en el sistema de riego tecnificado y reparar o reponer sus partes, ¿no? Hemos encontrado algunas veces que los agricultores no asumen el compromiso una vez que existen robos, etcétera, no existen el compromiso de reparar o reponer estas pérdidas, ¿no? Realizar el mantenimiento de los equipos y componentes del sistema de riego según lo recomendado por el fabricante o el proveedor. Otros que establezca el ente rector o las bases de los concursos, y cumplir con las obligaciones asumidas en el sistema financiero correspondiente al financiamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que algunos se prestan plata para poder financiar su contrapartida, y lo que se les pide es que cumplan con el pago de sus deudas, ¿no? Siguiente, por favor. De los proyectos. Lo que me dice el reglamento de la ley, que el proyecto debe ser mayor a 5 hectáreas y no poseer la condición de tierras seriazas, ¿no? Entonces, nosotros como PSI ya hemos determinado que no vamos a atender proyectos pequeños, ¿no? Antes hacíamos proyectos de 5, 10, 15 hectáreas, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que no causábamos impacto en la zona. Entonces, ya de unos años atrás, ya se ha buscado identificar proyectos que superen las 50 hectáreas arriba, ¿no? Que buscan tecnificar un bloque de riego o un lateral o una comisión o un comité de riego completo, ¿no?
de tal manera que exista un movimiento económico en la zona y cause impacto, no solamente en este movimiento económico que él mencionaba, sino también causa impacto en el uso eficiente del recurso hídrico, ¿no? Que se aprecie a nivel de comisión o comité, comisión o a nivel de junta de usuarios un impacto en el uso eficiente del recurso hídrico. También lo que me dice que los proyectos deben ser elaborados de acuerdo a los procedimientos y lineamientos del ciclo de proyecto de inversión aprobados por el MEF, ¿no? Incluyendo el componente social. Esta parte de última es muy importante, contar con la participación de los productores en todo el proceso, desde la identificación de la idea de proyecto hasta la ejecución y operación y mantenimiento. ¿Quiénes están excluidos de los proyectos de riego tecnificado? Aquellos cuyo monto de incentivo a nivel parcelario por productor agrario exceda las 5 UITs en la costa y 10 UITs en la sierra y selva. Un proyecto de riego tecnificado tiene dos componentes fuertes, ¿no? Componentes comunes y componentes parcelarios. Acá lo que me está diciendo es cuando yo haga la repartición de la contrapartida que tienen que poner los agricultores, el Estado va a poner de la parte común el 100% y de la parte parcelaria un porcentaje según la ubicación geográfica del proyecto. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero me dice que el incentivo que puede dar el Estado a nivel parcelario en la costa máximo es 11.400 soles. Y en la sierra y selva máximo puede dar 10 UITs, que es ahora es 49.500 soles. El siguiente, por favor. ¿Cuáles son los incentivos máximos que da el Estado? El Estado financiará el costo del suministro, construcción e instalación de los componentes comunes del sistema de riego. ¿Cuál es el componente común de los sistemas de riego tecnificado? Aquellos componentes que benefician a más de un agricultor. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de riego tecnificado de 200 hectáreas y este proyecto está alimentado, tiene una sola toma, un solo desarenador, un solo reservorio, un solo cabezal de filtrado, todos estos componentes que benefician a todo el proyecto, el Estado financia el 100%. Todo lo que es la tubería que conduce y distribuye el agua hasta cabecera de parcela, esa tubería beneficia a todos los agricultores porque sirven para más de un agricultor. Entonces todo eso paga 100% el Estado. También me dice que los incentivos a nivel parcelario tendrán los siguientes límites. En la costa, el incentivo máximo es el 50% de la inversión referida al suministro e instalación de riego tecnificado parcelario. Y en la sierra y selva, el 80% de la inversión referida al suministro e instalación de riego tecnificado parcelario. Entonces, si yo estoy en la costa, cuando hago la repartición de aportes, tengo que considerar que las obras comunes es el 100% del Estado y las obras parcelarias tengo que dividirlo 50-50, hasta el tope que dije en la lámina anterior, 8 UITs en la costa y 10 UITs en la sierra y selva. Entonces yo divido así 50-50. Y en la selva, pero en la sierra y selva, la parte parcelaria, 80% pone el Estado y 20% pone el productor agrario a nivel parcelario. Entonces lo que me dice el artículo me dice que una vez que se alcanza el tope máximo de incentivo indicado en el artículo 12, o sea, las UITs que le mencioné anteriormente, los costos adicionales serán asumidos por el beneficiario. También me dice que para la sierra, el Estado financia el 100% de la inversión referida al suministro e instalación de riego tecnificado parcelario, solo aquellos productores agrarios que sean propietarios o concesionarios de manera individual de terrenos con área bajo riego iguales o menores a 2 hectáreas. O sea, solamente en el caso de la sierra, para aquellos agricultores que tienen áreas bajo riego iguales o menores a 2 hectáreas, no pagan contrapartida parcelaria. O sea, para ellos no ponen un sol en el proyecto. Voy a ponerles un ejemplo, el siguiente por favor. Acá vemos en el cuadro un ejemplo de aportes de un proyecto de riego tecnificado. Tengo un costo total del proyecto, vamos a poner un valor de 625.000 soles, de los cuales la parte parcelaria, que está dentro de los predios de cada productor que está participando, me suma 287.500 soles, y la parte común, o sea, aquellos componentes que benefician a más de un productor, suman 343.750 soles. Entonces, yo lo que hago es divido el monto total de la inversión en proporción al área con la cual participa cada productor agrario. Tenemos beneficiario, áreas y monto. Está dividido en forma proporcional al área con el que está participando. Después, ¿no? En forma proporcional a lo que me está diciendo el costo de las obras comunes, en el porcentaje que le corresponde al cómo está interviniendo cada productor agrario con sus áreas, se divide, ¿no? ¿Cuánto es el costo total de las obras comunes? El costo total de las obras comunes se divide proporcionalmente al área con el que está participando cada productor. De este costo total de obras comunes, 100% paga el Estado
y 0 soles paga el beneficiario, ¿no? Según lo que dice la norma. Ahora, tengo los costos de las áreas parcelarias. También la divido los costos parcelarios en proporción al área con el cual se está interviniendo cada productor agrario en el proyecto. Lo divido en proporción a su área. De este monto, yo lo divido, estoy viendo que estamos en la sierra, divido 80-20. 80% del Estado, 20% del productor, y tengo la división inicial previa de la contrapartida. Pero sin embargo, la norma que me dice, oiga, tienes dos parámetros acá de a tener en cuenta. Primero, que el máximo incentivo, o los incentivos máximos, son de 10 UITs, ¿no? 49.500 soles a nivel parcelario. Y la otra que me dice es que aquellos productores agrarios que tienen menos de 2 hectáreas, menor o igual a 2 hectáreas, no ponen contrapartida. Entonces voy a empezar con el segundo término. Aquellos que tienen menos de 2 hectáreas no ponen contrapartida. El segundo productor agrario, el tercer productor agrario tiene menos de 2 hectáreas, el quinto también tiene menos de 2 hectáreas, el séptimo también, el 8 tiene igual a 2 hectáreas, y todos estos productores que he mencionado le pongo 0 como aporte de contrapartida, y la diferencia que les tocaba lo sumo al aporte del Estado. Entonces, esta es la forma como lo voy manejando. Y los otros productores que tienen más de 2 hectáreas, verifico que el aporte del Estado no haya llegado a los 49.500 soles que dice como incentivo máximo a nivel parcelario. Verifico que ni uno pasado llegó a este monto, por lo tanto se mantienen igual los aportes de contrapartida de los agricultores. Y lo que hago es sumo lo que es aporte del Estado, tanto de obras parcelarias como obras comunes, comparo con el aporte de los beneficiarios, que es solamente a nivel de áreas parcelarias, y veo que en este ejemplo el Estado pondría el 92% del costo total del proyecto y los agricultores solamente pondrían el 6% del costo de los proyectos, o del proyecto, ¿no? Esta es la forma como es que se hace la división de los aportes de contrapartida, para que lo tengan en consideración. El siguiente. Nosotros, según nuestras directivas, ponemos requisitos para presentar un proyecto de riego tecnificado, que ustedes lo pueden tomar en consideración, y si lo toman en consideración van a tener mayor peso, mayor sustento cuando ustedes presenten sus proyectos de riego tecnificado al Estado, ¿no? Uno de ellos es que tiene que tener la licencia de agua, ¿no? Los productores agrarios tienen que tener su licencia de agua. Puede ser en bloque o puede ser nominativa o individual, ¿no? La licencia de agua. O sea, tienen que presentar una copia de la licencia de agua. Nosotros como PSI no pedimos la constancia hídrica, disponibilidad hídrica, porque lo que ocurriría es de que podríamos llegar a la etapa de tener listo para ejecución con presupuesto asignado y todo, y no hayan sacado, regularizado la licencia y nos paraliza la ejecución de la obra, ¿no? Por lo tanto, nosotros como PSI sí solicitamos el derecho de uso de agua otorgado. Y si no lo tienen, lo que se recomienda es que lo regularicen previo a que iniciemos el proceso de elaboración de estudios. Entonces esos son requisitos que nosotros como PSI lo ponemos. Y sería interesante que ustedes también lo consideren para evitarse algunas dificultades llegado al momento de ejecución y no tengan ese derecho otorgado y no se puede iniciar la obra, ¿no? Otro requisito que le pedimos para sustentar la propiedad es que nos den una copia del título de propiedad o constancia de posesión. Este último debe ser emitido por la municipalidad, la agencia agraria, o el caso si es una comunidad campesina, por el presidente de la comunidad campesina, refrendado con un acta, ¿no?, de cesión de la comunidad. Es importante que lo presenten, ¿no? Tienen que adjuntarnos la copia del DNI vigente de cada uno de los que van a ser beneficiarios del proyecto. Nos tienen que adjuntar el certificado del rol de distribución de agua emitida por la Junta de Usuarios o Comisión de Regantes, donde se indique el volumen de agua en bloque, ya sea superficial o subterránea, que se está entregando, así como la dotación, tiempo de asignación, etcétera, ¿no? Nos da esa información que nos va a servir para poder calcular la oferta de agua. También nosotros requeriremos la acreditación por parte de la Organización de Usuarios de Agua, que ese productor que se está presentando forma parte de esta organización, ¿no? De tal manera que nos aseguremos que sí pertenezca a la Organización de Usuarios. También necesitamos un acta de constitución del grupo de gestión empresarial o grupo de gestión de riego tecnificado. Nosotros tenemos modelos en el cual el grupo es el que se presenta, no nosotros solicitando incentivos. Nosotros no imponemos el proyecto, sino ellos son los que tienen que solicitarnos a nosotros como Estado ser beneficiarios de los incentivos de riego tecnificado. La siguiente acta que nosotros pedimos es una solicitud de expresión de interés, ¿no? Todo esto firmado por todos los productores o que quieren ser beneficiarios por los incentivos. El siguiente.
un acta en el cual se comprometen a hacer la operación y mantenimiento del proyecto una vez concluido, un acta de compromiso de aporte de contrapartida si les correspondería aportar, ¿no? Depende del caso. Hay algunos casos que por más que firman el acta, al momento que hacemos la evaluación a nadie le corresponde poner contrapartida, ¿no? Un acta de compromiso libre de disponibilidad del terreno para la ejecución de la obra, acta de compromiso e implementación de la cédula de cultivo que se establezca en el proyecto. Por eso que es importante que en todo este proceso de identificación de la idea de proyecto exista una participación exhaustiva o intensiva, perdón, de los productores que quieren ser beneficiados. Tiene que haber presentar una declaración jurada cada uno de los agricultores o en grupo, si es posible, de no haber recibido incentivos de riego tecnificado anteriormente, documentos de compra-venta, donación u otro del terreno donde se construirán las infraestructuras comunes, como reservorios, desarenadores, captaciones, cámaras de carga, etcétera, porque nosotros ya hemos tenido problemas en el cual solamente con una simple carta o acta donde dice sí, yo voy a ceder el terreno, llegado el momento de ejecutar la obra, simplemente no lo quieren ceder o quieren venderlo a un precio exorbitante, ¿no? Que se escapa de la posibilidad de los mismos productores y nos complican a nosotros como entidades ejecutoras para poder, conseguir los recursos para poder financiar estas compras, ¿no? También se solicitan actas y formatos que deben ser validados. Todas las actas y formatos tienen que ser validados por un juez de paz o un notario. Normalmente lo hacemos con juez de paz o se pide con juez de paz, que es más económico para los productores. Las áreas bajo riego de preferencia tienen que ser en bloque. Las áreas, o sea, el conjunto de agricultores debe tener sus predios de forma continua, ¿no? Territorialmente. Y de preferencia que la cédula de cultivo sea homogénea en todo el área donde se colocará el proyecto, para un poco darle mayor facilidad en el diseño y la operación del mismo, ¿no? El siguiente, por favor. Estas son las características del proyecto. De un proyecto de riego tecnificado tenemos un canal existente. En el punto 1 vemos la toma de captación para nuestro proyecto de esta fuente, que es un canal de riego, que ya existe, una estructura de uso mayor. Tenemos un canal de aducción. Ponemos en el número 2 un desarenador que retenga estas partículas previo a su ingreso al reservorio, ¿no? Tenemos en el punto 3 un reservorio de almacenamiento, debido a que nosotros tenemos frecuencias de riego, los regímenes de riego que se entregan a los productores es muy asfixiante en el momento que lo tenemos y muy angustiante porque vemos cuando nuestro cultivo se estresa por falta de agua y los periodos o la frecuencia con la que nos es otorgada es muy grande, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos hacer es evitar estos problemas y se proyectan reservorios de almacenamiento, ¿no? De tal manera que me permita almacenar el agua y tener la disponibilidad todos los días de esta hasta que llegue el siguiente turno de asignación de agua para riego, ¿no? Entonces también tenemos en el número 4 un cabezal de riego, donde podríamos, según el método de riego, tener de repente unidad de filtrado, sistema de fertirriego, la unidad de bombeo, si es necesario, elementos de control, ¿no? Válvulas para medir los caudales, que son importantes, válvulas para reducir presión, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que me permiten controlar el agua que estamos, en cantidad y calidad que estamos entregando a cada uno de los predios, ¿no? Tenemos en el punto 5 la que es la tubería de conducción y distribución, desde nuestra fuente almacenada, que es el reservorio, hasta la cabecera de cada uno de los predios. Dentro también tenemos lo que son, en el punto 6, tenemos los arcos de riego, válvulas parcelarias, ¿no? En el número 7 nosotros vamos a tener las tuberías portalaterales que distribuyen el agua desde la válvula a todo el predio. Y de estas tuberías portalaterales van a nacer las tuberías laterales donde van a estar nuestros emisores, ¿no? Como vemos en el punto 10 y punto 9, ¿no? Entonces que van a regar, van a distribuir el agua a nivel parcelario. Entonces estos son los componentes comunes de un sistema de riego tecnificado. Siguiente, por favor. Nosotros ya no queremos trabajar con proyectos como lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos una fuente de agua, nuestras parcelas están dispersas porque los intermedios no quieren participar, solamente unos cuantos agricultores. Esto es lo que hacíamos nosotros como PSI anteriormente.
¿Qué es lo que ocurría, no? Teníamos a beneficiarios dispersos. El diseño era complejo, gastábamos más en conducir y distribuir el agua por las tuberías, ¿no? En comparación de otro tipo de sistemas, ¿no? Trabajábamos sin desnivel topográfico, lo que nos obligaba a trabajar con unidades de bombeo, ¿no? Que si bien es cierto, no soluciona el problema, pero cargábamos en la etapa de operación al productor agrario la necesidad de tener un recurso para pagar en forma mensual o semanal o en forma diaria el combustible o la energía eléctrica que se necesita para que esté operativo la unidad de bombeo, ¿no? Entonces muchos agricultores dejaban los sistemas porque no tenían la capacidad, no están acostumbrados a soltar plata constantemente para este tipo de fuente de energía, ¿no? Teníamos muchos cultivos, lo que dificultaba la operación y mantenimiento del sistema. No dábamos asistencia técnica posteriormente a la ejecución de la obra. Los agricultores recibían un sistema de riego complejo que les costaba operar, mantener, ¿no? Y por lo tanto, por cualquier falla que tenían, retornaban al sistema de riego tradicional, ¿no? No tenían articulación comercial, les dábamos con cultivos o con propuestas nuevas de cultivos, principalmente de agroexportación. Ellos tenían la producción y no sabían cómo colocarlo en el mercado, qué condiciones tenían para poder hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de problemas que no garantizaban el éxito del proyecto, ¿no? Algunos sí han salido adelante, otros simplemente en el camino se han ido quedando, ¿no? Si es que no se organizaban de por sí ellos mismos, ¿no? El siguiente, por favor. Este es el modelo recomendado, en bloque. Nosotros lo que buscamos es que nuestros proyectos sean en bloque. Esto nos va a permitir un diseño más simple, sin muchas pérdidas o trazos de conducción inútiles que no benefician a ninguna área, ¿no? Entonces, con desnivel topográfico que me permita que por la altura o desnivel de las aguas, desde la fuente hasta las parcelas, esa energía haga que opere el sistema de riego. Se incentiva el uso de cultivos homogéneos, de tal manera que la operación del sistema sea sencilla, ¿no? Se brinda la asistencia técnica posterior a la ejecución del proyecto, ¿no? Esta asistencia técnica me va a permitir que el sistema opere perfectamente, sea eficiente en su uso, con una distribución uniforme del agua en cada parcela. Esto sumado a una asistencia técnica que lo vamos a ver posteriormente en el manejo cultivo y en la gestión y comercialización, me produzca la sostenibilidad de mi proyecto en el tiempo, ¿no? Es una forma que ya veníamos trabajando con los programas de inversión que ejecutábamos, pero ahora ya está incorporado en nuestros proyectos que comúnmente ejecutamos, ¿no? Entonces tenemos asistencias técnicas, que lo vamos a ver más adelante, que duran 6 meses, o una campaña agrícola de 1 año, ¿no? Para poder garantizar la sostenibilidad de nuestras obras. El siguiente, por favor. ¿Qué consideraciones debemos tener para la evaluación de proyectos de riego tecnificado? Siguiente lámina. Primero, que para el análisis de la demanda de agua a nivel parcelario, debemos exigir que nos presenten la cédula de cultivo, el área sembrada en la situación sin proyecto y con proyecto, con cuadros como los que estamos mostrando aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo un proyecto que tiene varios cultivos, ¿no? Y yo lo que hago es, digo qué mes se siembra el cultivo, en la situación sin proyecto y qué mes se cosecha, ¿no? En cada uno de los cultivos que tengo. De tal manera que yo tenga el área sembrada mensualmente en mi proyecto. Cuánto se sembró en enero, febrero, hasta diciembre. Y la situación con proyectos es lo mismo, ¿no? ¿Qué zona del cultivo voy a implementar y qué área es la que se va a instalar? ¿Cuándo se siembra? ¿Cuándo se cosecha cada cultivo? De tal manera que yo tenga el área sembrada en forma mensual. El siguiente, por favor. Esta parte de acá es importante, los factores de cultivo. Ustedes se tienen que hacer de tablas, ¿no? De preferencia de valores regionales, ¿no? Consulten a sus universidades o busquen bibliografía que me muestren factores de cultivo de la región. Y es importante que lo tengan porque este es un punto muy usado por los consultores para mandrakear la información, si no se puede decir de otra forma, ¿no? Para adulterar la información. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el balance hídrico, un factor para calcular la demanda de cultivo es este factor Kc. Si yo lo disminuyo, voy a tener menos demanda de cultivo. Por lo tanto, cuando haga el balance hídrico va a salir que todo está ok. Pero sin embargo ha sido manipulado la información. Por eso la recomendación es que ustedes manejen tablas, que los valores que le pongan en el consultor, ustedes puedan verificarlo y que tengan esa tendencia, ¿no? Entonces, no sean valores adulterados, ¿no? De preferencia de la región. ¿Por qué? Porque no es el mismo un Kc que yo haya calculado
en Cajamarca que un KC que yo haya calculado, no sé, en la Sierra de Tacna, por ejemplo, ¿no? Hay una pequeña variación y es preferible tener valores regionales. Si no es así, con valores nacionales podríamos manejarlo, ¿no? Pero no hay que usar valores de Estados Unidos, de África, de Europa, ¿no? O sea, son valores de KC que no representan a nuestros cultivos aquí en el Perú, ¿no? Por una serie de factores. Los KC dependen del ambiente en el cual se desarrollan los cultivos, ¿no? También tienen bastante injerencia, ¿no? Entonces ustedes deben pedir que les presenten los KCs en la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Y esto verificarlo con tablas que ustedes deben manejar, ¿no? O deben conseguir. El siguiente, por favor. Entonces calculamos al anterior. La demanda de agua sin proyecto tienen que presentarles también en un hoja Excel, aparte de la ficha o en el expediente técnico, tienen que presentarles la demanda de agua en la situación sin proyecto. Acá es importante que ustedes tengan información climatológica de su zona, ¿no? Donde están haciendo sus proyectos. Con esta información climatológica, a través del uso de software como el CROWAL, por ejemplo, ustedes pueden tener la evapotranspiración potencial en su ámbito, ¿no? Entonces, estos valores también son comúnmente muy manipulados por los consultores para poder bajar la demanda de agua a los cultivos, ¿no? El KC ya lo mencionamos, está en la tabla anterior, en la cual ustedes determinaban un KC que represente a todos los cultivos mes a mes, y la evapotranspiración o demanda de cultivo resulta en multiplicar la evapotranspiración potencial por el KC y me da la demanda. Otro valor que es importante verificar, la eficiencia del método de riego. Estamos hablando de la situación sin proyecto, estamos hablando de un sistema de riego por gravedad. Como les mencioné al inicio de la exposición, tiene una eficiencia baja entre 30 y 35%, ¿no? Y otro valor es el área sembrada en forma mensual, también tienen que verificarlo, ¿no? Ya, pueden haber, a veces se detecta bastante fallas en las áreas sembradas mensuales, que me da errores en los cálculos, ¿no? Estas cosas son las que ustedes tienen que tener en cuenta en los sistemas de riego por goteo, por riego tecnificado. Y las demandas se calculan en metros cúbicos, no llegamos al módulo como en el caso de infraestructura, ¿no? Acá les dejo también algunas fórmulas para que vean cómo se calculan cada uno de los parámetros en esta tabla, ¿no? El siguiente, por favor. Acá se aplica lo mismo, la evapotranspiración potencial es la misma sin proyecto y con proyecto. El KC depende del cultivo, ¿no? Que en la situación sin proyecto puede haber un cultivo y la situación con proyecto otro cultivo. Tienen que tener ustedes en cuenta aquí la eficiencia del método de riego nuevo que van a emplear. En este caso es 0.9, que es un sistema de riego por goteo, según el ejemplo, y verificar también las áreas sembradas en la situación con proyecto. Y el siguiente, por favor. En el análisis de la oferta de agua de riego a nivel parcelario, ustedes también tienen que tener en cuenta la situación con y sin proyecto en función de los datos que le da la comisión o comité de regantes en esa declaración, en ese formato que les mencionaba, ¿no? De ahí sacan esta información y elaboran la oferta de agua con y sin proyecto, debe ser la misma, no tiene por qué cambiar, ¿no? O también en la misma licencia de agua también me dice los volúmenes asignados a este grupo de agricultores, ¿no? El siguiente, por favor. Y posteriormente nosotros hacemos nuestro balance hídrico en la situación sin proyecto, donde vemos que el agua no alcanza para cubrir la demanda de cultivo. Y la siguiente lámina. Y la situación con proyecto, donde verificamos que la lámina de agua, o el agua ofertada, cubre la demanda del cultivo, ¿no? En algunos casos, según el ejemplo, hay unos pequeños valores negativos, verificamos que no supere el 10%, que no sean en más de 2 meses, y no tendríamos ningún problema para mantenerlo en esos niveles, ¿no? Ese es un ejemplo, una casuística que se puede presentar en sus proyectos. Pero en la mayoría de los casos lo que va a ocurrir es que las ofertas de agua atiende completamente a la demanda de los cultivos, ¿no? En cuanto a parámetros de diseño, cuando vamos a entrar al diseño agronómico de los cultivos, hay varios parámetros que se calculan, ¿no? Lámina disponible, lámina aprovechable, evapotranspiración de los cultivos, los intervalos de riego, la lámina bruta, etcétera, una serie de valores, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos las verificaciones de estos valores, tenemos que tener en cuenta ciertos elementos. Primero, que para el cálculo de la lámina disponible hay que verificar que se anexe el análisis de suelo que sustente los datos usados. Porque en la lámina disponible se usan parámetros físicos del suelo, ¿no? Y la otra es que nosotros tenemos que comparar toda esta información con cuadro de propiedades físicas de suelos y triángulos texturales. ¿Por qué? Porque aunque a ustedes les parezca increíble, existen consultores que adulteran hasta los valores de los análisis de suelo. ¿Cómo lo hacen? A ustedes no les presentan el original del análisis, les adjuntan una copia. Entonces, nada garantiza que esos valores
no hayan sido adulterados. Por lo tanto, ustedes verifican, siempre les recomiendo que hagan una pequeña verificación de estos datos que les adjuntan, ¿no? Para la lámina aprovechable, hay un dato que es el porcentaje de agua aprovechable por los cultivos. Tienen que verificar en tablas con información bibliográfica que corresponde a ese cultivo. No todos los cultivos tienen el mismo porcentaje de agua aprovechable en el suelo, ¿no? En caso de evapotranspiración de los cultivos, ¿no? Se puede considerar el máximo valor de evapotranspiración de cultivo que ustedes se encuentran en el balance hídrico. Ustedes hacen el balance hídrico, calculan la demanda, ¿no es cierto? Ahí sale un máximo ETC. Ese máximo ETC ustedes lo pueden usar para la evapotranspiración de los cultivos. Pero también es válido que ustedes vayan de esa misma tabla y saquen la máxima evapotranspiración potencial, el máximo valor de KC, y eso lo usen para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo que se va a usar para el diseño. ¿Qué hacemos con esto? Garantizamos que en cualquier situación de cambio climático que se presente, mi sistema pueda aguantar esas variaciones de clima y podamos dar en forma satisfactoria el agua a los cultivos, ¿no? En cuanto a los intervalos de riego, en el caso de riego por gravedad tecnificada o riego por aspersión, depende del nivel de agotamiento del agua en el suelo en función al consumo de agua de los cultivos. Por lo tanto, es muy importante saber el agua disponible en el suelo y cuánto es aprovechable. Pero en el caso de riego por goteo, que la frecuencia es diaria, no necesito calcular el intervalo de riego. Yo ya sé que la frecuencia de riego es diaria, ¿no? Ya parto desde ahí nada más. En cuanto a la lámina bruta, hay que verificar que se emplee la eficiencia de riego según el método de riego que estamos usando, ¿no? Si es de riego por aspersión, 75%, riego por goteo, 90%, riego por microaspersión, 85%, ¿no? Eso tenemos que verificar que esté correcta la información. El siguiente, por favor. También nos van a presentar datos de la precipitación horaria del sistema de riego, o sea, cuánto nos da el sistema de riego en milímetros por hora, ¿no? Y para eso tenemos que verificar que se adjunten al proyecto las características de funcionamiento del emisor, o sea, en otras palabras, su catálogo, el del emisor que están considerando. Si bien es cierto, en la descripción no van a poner marca, pero tiene que haber un sustento de un catálogo que me garantice que estamos usando un emisor que cumpla esas condiciones que puede haber en el mercado, ¿no? Otro también es verificar el espaciamiento de los laterales de riego, ¿no? Que se está planteando en el cálculo de este término, de este parámetro, perdón, que coincida con el distanciamiento de los cultivos que se está proponiendo, ¿no? Y eso uno lo maneja en función a la experiencia del manejo de los cultivos en la zona, ¿no? También comparamos el valor de la velocidad de infiltración básica del suelo, ¿no? Con esta precipitación horaria. Esta precipitación horaria, o sea, lo que me da el sistema, no tiene que tener valores mayores a la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Por ejemplo, si mi velocidad de infiltración del agua en el suelo es 15 milímetros por hora, mi precipitación horaria tiene que ser menor a esos 15, 14, 10, 5 milímetros por hora. Eso me va a garantizar que el agua que se aplica no se empose y haya escurrimiento superficial, sino que se infiltre. Por lo tanto, este parámetro tiene que compararse con la velocidad de infiltración del agua en el suelo. En las horas de riego por turno, depende de la lámina bruta para el riego y la precipitación horaria del sistema, ¿no? Entonces yo tengo una lámina que voy a necesitar para regar, cuánto me aporta mi sistema y en cuánto tiempo voy a necesitar regar para cubrir esa demanda, ¿no? El número de turnos riego depende de las horas máximas disponibles en el día para riego. Deben ser consultados los productores. El valor no puede ser determinado únicamente por el formulador. O sea, yo tengo que ir al campo, el formulador tiene que ir al campo y decir, señores, ¿cuántas horas de riego ustedes están dispuestos a regar en el día, ¿no? Por supuesto, si yo tengo más horas de riego en el día, mi sistema de riego va a ser más económico versus regar en menos horas en el día, ¿no? Entonces eso, pero tiene que ser consultado al productor agrario, no tiene que ser impuesto por el formulador. El siguiente. Acá les alcanzo algunos datos bibliográficos de las características de las propiedades físicas del suelo. Acá están las velocidades de infiltración según tipo de suelo, el peso específico aparente del suelo. Estos valores ustedes los comparan con lo que les alcanza el formulador en sus hojas Excel para que lo comprueben, o de repente en el mismo expediente técnico, la capacidad de campo, el punto de marchitez, etc., ¿no? Son datos para que ustedes los tomen como referencia. Pueden conseguir otra información bibliográfica si ustedes lo consideran pertinente, ¿no? El siguiente, por favor. Acá les alcanzo también el triángulo textural que les permite comparar si la información que le están proporcionando es la correcta. Ustedes acá tienen para ingresar el porcentaje de limo, arcilla y arena de un análisis de suelo para verificar que el resultado es el correcto, ¿no? Entonces, la forma que nos ingresan los parámetros es en el sentido de las flechas. El siguiente, por favor, vemos esto
va a ir reflejado en este análisis de suelo, ¿no? Cuánto porcentaje de arena, limo y arcilla tenemos. Y yo lo que hago es verifico con el triángulo textural a ver si los resultados son los correctos, ¿no? Hasta esto se han visto casos que se ha tratado de adulterar, ¿no? El siguiente, por favor. Y por supuesto, bastante ayuda en la inspección física del campo, ¿no? Previo a la aprobación del estudio hay que verificar. Y ahí nosotros vemos, si me dices un suelo franco arcilloso, cuando yo he hecho la inspección, me doy cuenta que su suelo es un suelo franco arenoso, se tiende más para arenoso. ¿Qué hacen ellos? Hacen esto a propósito para que el suelo tenga en el papel aparezca con mayor capacidad de almacenamiento de agua de suelo y me empiezan ahí a adulterar la información, ¿no? Acá, una vez que han calculado, verifique que les alcancen un cuadro similar a y que los valores correspondan a los cálculos que hemos visto anteriormente, ¿no? Y esta información va a ser usado para el diseño hidráulico, es muy importante. Con esto sectorizamos y agrupamos, ¿no? Qué agricultores van a ir juntos o de repente cuál sector va a ir primero, segundo y tercero, ¿no? Y me va a servir para eso. El siguiente, por favor. Y después vienen los parámetros de operación, que en forma gráfica me dice cómo es que va a operar el sistema de riego, ¿no? Y de aquí viene todo lo que es diseño hidráulico. El siguiente, por favor. Es importante que les alcancen este tipo de cuadros para que ustedes puedan verificar cómo va a funcionar el sistema de riego y cuando les presenten el plano, ustedes ya sepan cómo es que va a ir trasladándose los turnos de riego, ¿no? En cuanto al diseño hidráulico, ¿qué aspectos deben tener en cuenta? Las variaciones de presiones en los sectores de riego. Esto es lo que ustedes ven en el dibujo, es lo que ocurre dentro de un sector de riego gobernado por una válvula, ¿no? Tienen mayor presión normalmente al momento que ingresa el agua al sector, y esta presión va bajando hasta que llegamos al punto más lejos donde hay una presión mínima, ¿no? Esto es lo que normalmente ocurre, pueden ocurrir distintas casuísticas aquí, pero lo que ustedes se tienen que verificar es que la variación de presiones dentro de un sector de riego no debe ser mayor a 20%. Por lo tanto, la variación de caudales en ese sector no debe ser mayor a 10%. Esto me garantiza una uniformidad de riego del 90% y un coeficiente de uniformidad mayor al 90%, 95% aproximadamente. Si yo permito que mis sectores de riego tengan variaciones de presiones mayores a 20%, lo que va a ocurrir es que voy a tener variaciones de caudal mayores a 10% y mi uniformidad va a ir bajando. Si es riego por goteo ya no va a ser 90%, va a ser 85%, aproximadamente va a ir bajando mientras más variación de presión permitamos, ¿no? La presión y caudal con la que operan los emisores deben estar sustentados con catálogos que muestren la presión de operación, caudal de descarga y coeficientes del emisor considerado, ¿no? Entonces esto lo manejan bastante los diseñadores. Si alguno de ustedes es especialista, podría tener en cuenta para poder evaluarlo, ¿no? Y se debe tener cuidado en la longitud de los laterales de riego. Algunos proyectos vienen con longitudes muy grandes, 200, 300 metros de manguera, ¿no? Para goteo, ¿no? Entonces se genera mucha desuniformidad, bastante agua al inicio y al final de la manguera, poca agua o nula agua en la parte intermedia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las longitudes. Se pierde uniformidad cuando hay longitudes de laterales muy largos, ¿no? Una fila de aspersores funcionando al mismo tiempo, mientras más largo, menos uniforme se vuelve el sistema, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. La variable de operación de los equipos. Hay que verificar los rangos de caudales y presión con los que van a operar los equipos en el diseño, ¿no? Entonces, si yo tengo una manguera que funciona con máximo 10 metros de presión, una cinta de riego, yo no le puedo en el diseño pensar que va a entrar con 15 metros, ¿no? Simplemente no va a funcionar o en la práctica va a reventar. Si bien es cierto, me va a salir uniformidades, variaciones de presión de menos a 20%, pero la manguera lo primero que va a hacer es reventar cuando esté en la etapa operativa, ¿no? Hay que verificar qué ocurre. Los mismos accesorios, válvulas, filtros, etcétera, ¿no? Tienen rango de funcionamiento, de caudal y presión, hay que verificarlos, ¿no? Se debe tener cuidado en las presiones dinámicas y estáticas con las que va a operar el sistema de riego, de tal manera que no superen las máximas establecidas en los catálogos, las máximas operación de trabajo de los elementos del proyecto, ¿no? Según lo que está establecido en el catálogo. Imagínense que yo tengo diferencia de niveles en mi proyecto de más de 100 metros y mis tuberías funcionan hasta 100 metros, ¿no? Entonces yo lo que tengo que poner es cámaras rompepresión, reductoras de presiones estáticas, etcétera, ¿no? O cuando está operando, poner reductores de presión dinámica, ¿no? Para que pueda regular y bajar la presión
y que no supere lo que me dicen los catálogos. Eso también tengo que verificarlo. También tengo que verificar que la velocidad de flujo que me presentan en los diseños hidráulicos no deben superar los 2.5 metros por segundo ni ser inferiores al 0.5 metros por segundo. El primero, porque el riesgo de golpe de ariete es muy fuerte, muy alto, ¿no? Entonces, hasta 2.5 con válvulas de cierre lento, yo puedo manejar los golpes de ariete. Más de estas velocidades el riesgo es muy alto, ¿no? De rotura de tuberías cuando estén en la etapa de operación. Y velocidades muy bajas, menores a 0.5, lo que va a ocurrir es que va a haber bastante sedimentación en el sistema y no me va a permitir hacer una adecuada purga, ¿no? Entonces eso tengo que tener en cuenta. El siguiente, por favor. Otras consideraciones para la formulación de proyectos y evaluación. Es necesario considerar la existencia de ciertos componentes indispensables para el normal funcionamiento del sistema de riego tecnificado, de manera que se garantice su normal funcionamiento, que no haya dificultades. Debe incluir elementos de protección del sistema, válvulas para las válvulas de alivio, válvulas de aire, etc., ¿no? Entonces, si yo no tengo válvulas de alivio, al momento que puede haber un golpe de ariete o sobrepresiones por una mala apertura o un cierre casual de una válvula, ¿no? Que si tenemos un sistema de bombeo, lo que hace la tubería revienta. Entonces estas válvulas que me permiten es que purgue el agua y elimine presión en el sistema. El aire acumulado en las tuberías ocurre de la misma manera, se acumula, genera una presión excesiva en ese punto, hasta obstruye el paso del agua en algunos casos y puede ocasionar problemas de funcionamiento, ¿no? La tubería puede reventar o las uniones, etc., ¿no? Entonces hay que expulsar este aire en exceso. Entonces estos elementos hay que ir colocando y verificar que existan en nuestro sistema de riego, ¿no? Las tuberías deben estar cubiertas a una profundidad adecuada. Cuando se ven los estudios nos van a poner planos, esquemas de cómo están instaladas estas tuberías. Tienen que estar instaladas según lo recomendado por el fabricante, ¿no? Entonces no es que yo lo instalo a 20 centímetros, una tubería pues de 160 milímetros, ¿no? Con cubiertos solamente 20 centímetros. Entonces está muy susceptible a daños mecánicos externos, ¿no? Entonces tiene que tener la profundidad adecuada según lo recomendado por el fabricante. Se debe considerar la protección de los elementos. El cabezal de riego tiene que tener una caseta que la proteja, la válvula de control, su caja de protección, las válvulas de aire igual, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque lo lamentemos, la gente que pasa, que no pertenece al proyecto, los amigos del ajeno vienen y se lo llevan, ¿no? Entonces hay que protegerlos. Se deben incluir sí o sí elementos que permiten llevar un control de volúmenes de agua que se usa en el sistema de riego. No olviden poner las válvulas volumétricas, ¿no? O los contadores que le llaman, porque es necesario llevar un control del agua que se está usando. Si yo tengo en un uso normal una cantidad de agua y con el tiempo detecto que esta cantidad de agua, a pesar que sigo los tiempos de riego, los turnos, etcétera, ha aumentado, quiere decir que puede haber hasta una fuga en el sistema, ¿no? Y me permite como un elemento de control no solamente de los volúmenes usados, sino también de posibles desperfectos que puedan ocurrir en el sistema de riego. Se debe tener especial cuidado en el diseño de elementos que garanticen la calidad del agua que ingresa en el sistema de riego. Las rejillas que están en las tomas, en los canales de aducción, los desarenadores, los prefiltros que van en el reservorio de las tomas de agua, los filtros que tratan el agua antes que entre a las tuberías de conducción y distribución hacia los predios. ¿Por qué? Porque si pasa estos elementos grandes al sistema, obstruyen nuestros elementos de protección, obstruyen nuestros emisores y puede ocurrir que existan fallas en el sistema, ¿no? Nosotros habíamos visto unos proyectos donde dábamos asistencia técnica y hemos detectado, por ejemplo, en las válvulas reductoras de presión, restos de rafia, de bolsas, ¿no? Que pasaron por el sistema, el reservorio, y pasó a la tubería. No hubo un buen sistema de tratamiento de agua y lo que hace obstruye la válvula reductora. ¿Qué genera esto? Poca presión en la parte baja y, por supuesto, queja de los productores porque no funciona su sistema y el primero que le echan la culpa es al Estado, ¿no? Que no les ha instalado algo en forma adecuada. Y sin embargo es un tema de mantenimiento y de prever elementos que me garanticen una calidad de agua en el sistema, ¿no? El siguiente, por favor. Así como les mencioné al inicio que nuestro ciclo de proyectos, al momento que se ejecutaba la obra y se concluía, había un componente de sostenibilidad, mientras que la obra física era liquidada.
Una vez concluida ambos, sostenibilidad y la liquidación, se cerraba el proyecto. Entonces es importante y les recomiendo que ustedes consideren un componente de sostenibilidad de las obras, ¿no? Nosotros estamos entregando a los productores agrarios un sistema de riego complejo, de una tecnología nueva para ellos, por lo que es necesario darles asistencia técnica y acompañarlos por lo menos una campaña agrícola o un año como mínimo, ¿no? Entonces, porque lo van a necesitar, se los recomiendo que se incorporen, ¿no? Los aspectos a implementar serán los siguientes. La asistencia técnica en la operación y mantenimiento del sistema de riego tecnificado, ¿no? Que garantice los tiempos de riego según la programación, ¿no? De riego estipulada, que les ayude a los agricultores a formular una programación de riego, ¿no? Según la etapa fenológica de cómo se va manejando el cultivo, ¿no? De repente, si el cultivo lo tiene, el fertirriego, etcétera, ¿no? Entonces, regular presiones, medir constantemente uniformidad de riego para garantizar la eficiencia adecuada del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. También se recomienda asistencia técnica de manejo de cultivo, ¿no? Entonces, de tal manera de que nosotros ayudemos en el tema de fertilización, control de plagas, control de enfermedades, ¿no? Que garanticen la obtención conjuntamente con el uso adecuado del agua de un buen cultivo en cantidad y calidad, ¿no? Y todo este trabajo también lo hacemos o se recomienda que se haga en forma articulada con otras instituciones, ¿no? Todo eso tiene que estar descrito en el componente de sostenibilidad. El otro punto a tratar en este componente es la asistencia técnica de gestión y comercialización, ¿no? En el cual nosotros trabajamos con el productor agrario, ya les vamos viendo el mercado, dónde vamos a colocarlo. De repente articulamos con otras instituciones como Agroideas, etcétera, de tal manera que a través de ellos lo incorporemos en una cadena de producción a estos productores agrarios, ¿no? Todas estas cositas en conjunto me permite darle sostenibilidad a nuestras obras de riego tecnificado y van a garantizar el movimiento económico en el sector donde lo hemos instalado y por supuesto que nuestros productores agrarios tengan mucho o mayores ingresos, ¿no? Es importante que lo consideren dentro de sus costos. Por supuesto tienen que presupuestarlo, no consideren pues como al inicio nos ponían 5.000 soles para hacer el componente, con 5.000 soles no hacemos nada, ¿no? Tenemos que tener un profesional que esté permanentemente trabajando con uno o por lo menos dos profesionales que estén trabajando permanentemente con los productores, dando la asistencia técnica en operación y mantenimiento, manejo de cultivo y este último también a su par haría el tema de gestión y comercialización. Tienen que hacer visitas técnicas, eventos de extensión agraria como demostraciones de métodos, resultados, días de campo, todo eso tienen que presupuestarlo dentro de este componente de sostenibilidad, ¿no? Que es muy importante para el éxito y duración de nuestro proyecto en el tiempo, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, acá les muestro algunas fotos de las labores que nosotros hacemos, ¿no? Asesoramos en lo que es mantenimiento de los equipos o de los elementos del proyecto. En la primera foto a la izquierda ustedes ven en la limpieza de los reservorios. En las épocas de venida de la sierra viene muy cargada el agua y el desarenador no logra retener todo lo que se quisiera. Por lo tanto, periódicamente, si es posible, se hace una jornada de limpieza del reservorio, ¿no? Se da asistencia técnica en el uso de los instrumentos, de los emisores, medición de presiones, etcétera, manejo de cultivo. De la foto del centro, como el tema de la comercialización del producto, ¿no? Se unen con otras entidades para ver el tema de darle valor agregado a la producción, etcétera, etcétera. Entonces son una serie de actividades que nosotros ya estamos empezando a implementar en nuestros proyectos y en el futuro todas nuestras intervenciones como PSI están ligadas y comprometidas con un componente de sostenibilidad. Esta misma actividad ya la estamos viendo incorporar también en las obras de infraestructura para riego, ¿no? Que no la tenían. De tal manera que nosotros garanticemos su adecuada operación y mantenimiento y a la vez desarrollemos las capacidades de las organizaciones de usuarios para operar, mantener y gestionar su organización. Entonces son actividades muy importantes que permiten dar sostenibilidad a nuestras obras, ¿no? El siguiente creo que esto es todo. Bueno, muchísimas gracias y estamos atentos a sus consultas. Voy a entrar a la hoja de consultas. Al panel de expositores, ahora procederemos a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, si presentan la acreditación hídrica, ¿sirve también para la oferta o solo para la licencia? Ya, sí. ¿Voy contestando una por una o espero que me dicten todas las preguntas? Me parece que hizo una pregunta Francis y le he entendido, Ronald, a ver, quizás yo le contesto. Y a ver, mejor. Según lo que va indicando,
vamos respondiéndoles, ¿no? Dicen si la acreditación hídrica permite obtener la oferta. Sí, es correcto. La acreditación hídrica es la disponibilidad de agua en la fuente que permite el dimensionamiento de la infraestructura, pero hay que tener también un poco de información, como ya explicaste, Ronald. A veces esta licencia o esta acreditación hídrica es en la fuente o en el bloque, pero internamente el proyecto puede ubicarse, por decir, en el bloque o en el grupo C de la Junta de Usuarios X. Por lo tanto, esta acreditación, si bien es cierto, es en la fuente, se requiere una cierta información adicional, por ejemplo, cómo la Junta distribuye en alguna toma de este sector en volumen, ¿no? De tal manera que esa información también permite el dimensionamiento del proyecto. Entonces, la acreditación sí sirve para obtener la oferta, pero para el dimensionamiento, para el diseño, hay que tener una información un poco más detallada de cómo es la distribución actual del agua en bloques o en algunas tomas, de tal manera que esa sería la disponibilidad para el proyecto, ¿no? En la frecuencia, en el tiempo y en el volumen que la Junta le va a otorgar a este sector donde vamos a implementar nuestro proyecto. Gracias. Sí, Jorge, solamente para complementar lo que has comentado, siempre es bueno contrastar toda la información, ¿no?, que nos otorgan esta certificación, acreditación hídrica, que no es una licencia, con el documento que nos alcanza la misma Organización de Usuarios de Agua, ¿no? Lo que me dice caudal y frecuencia, con la que me otorga a nivel del punto de captación que voy a tener para mi proyecto, ¿no? Hay que hacer siempre el contraste de toda esa información para sacar una información que pueda ser verificada por el evaluador, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, en caso de represas o trasvase de agua, ¿puedo usar riego tecnificado? Bueno, Ronald, a ver, yo contesto y tú quizás me complementas. No, En caso de represas y trasvases, entiendo, ya es un indicador diferente al de riego tecnificado, pero eso no es limitativo para implementar un proyecto de forma quizás integral hasta la distribución del agua, pero hay que tener cuidado ahí porque en esta tipología que estamos hablando en específico es para obtener incentivos parcelarios, es decir, estamos entrando ya a la chacra, a un tema privado, pero hay una norma que nos da un marco para obtener los incentivos parcelarios, es decir, lo que ya les ha comentado Ronald, de los sistemas de riego parcelario, ¿no? Mangueras, emisores, filtros, cabezales de riego, etcétera. Todo este componente parcelario, en este caso de la pregunta en específico, como entiendo que hay una represa y un trasvase, son áreas nuevas, ya no aplicaría la norma, porque se trataría de terrenos eriazos o sin riego, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no aplicaría incentivos. Lo que tendría que hacer ahí el consultor, revisar si realmente los usuarios van a poner la totalidad del sistema de riego parcelario como contrapartida y de tal manera que se instale todo el sistema y entre en operación y no de forma fraccionada, ¿no? Hemos visto muchos proyectos que hacen represas con un módulo de riego para goteo, por ejemplo, con una eficiencia para goteo, pero tú revisas todo el proyecto y no está el componente de riego parcelario, es decir, han propuesto algo fraccionado. Y en realidad un proyecto debe entrar en operación una vez culminada su implementación, por lo tanto, tendría que justificar adecuadamente, en este caso de la pregunta, que todos los usuarios aporten el 100% de todo el área parcelaria. Ya no aplicaría en esta tipología que hemos estado indicando, sino ya es un caso particular. Gracias. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta es necesario el aporte beneficiario en el costo de la inversión?
Sí, se incluye todo el aporte en el costo de la inversión. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿los equipos de reposición son parte del costo de inversión? En caso de reposición, porque esto no se da, ya esto es en operación del sistema, ¿no? Ya seguro Ronald ha sido un poco más preciso ahí. A veces los emisores, a veces las mangueras sufren de colmatación por deficiencias o ya desgaste propiamente los filtros. Entonces ya no entra en los costos de inversión esta reposición, pero sí en el análisis del flujo de beneficios, o sea, de los costos generados en el horizonte de evaluación. En el año, por ejemplo, 5, hay cambio de mangueras, ¿no? Entonces, todo ese costo se carga en el año 5 y se trae el valor presente para una evaluación económica. Pero en el costo de inversión no va a la reposición. Sí, es correcto, Jorge. Los equipos que se usan en los sistemas de riego tecnificado tienen un nivel de vida útil, ¿no? Podemos tener mangueras de goteros, las más delgadas pueden durarme una campaña agrícola y así puedo tener distintos espesores de pared de las mangueras y que me pueden durar 10 años también, ¿no? Entonces, tampoco vamos a escoger, no escogemos los espesores más delgados, pero escogemos algunos que me permitan por lo menos llegar a los 3, 4 años de utilidad, y esos valores se consideran en el análisis económico, ¿no? Entonces, pero no se suman los costos, como dice Jorge. Así igual lo que es elemento de filtrado, válvulas, ¿no? Todo eso se considera su nivel de vida útil en el análisis económico. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, tenemos una licencia de uso de agua superficial para varias asociaciones, pero solo una de ellas solicita la intervención de un proyecto de inversión de riego tecnificado. ¿Es posible su intervención haciendo uso de dicha licencia mancomunada? Habría que analizar bien la licencia, cómo es que está detallada, ¿no? A veces hay licencias que se presentan en bloque y me detalla totalmente quiénes son los productores agrarios que son beneficiarios de esa licencia. Entonces, digamos, hay licencias que vienen en bloque y me detalla 100 productores agrarios que son beneficiarios con la licencia. Y hay otros que son muy generales, que solamente me dice que el bloque de riego tiene este volumen asignado y me da la distribución mensual de la asignación. Entonces, en ese caso ya entraríamos nosotros a tallar con un documento de la Junta de Usuarios o comisión o comité que tiene la licencia, y el cual nos tiene que dar el padrón de usuarios para verificar quiénes son los productores que son beneficiarios con esa licencia. Y una vez identificados los productores agrarios, en base a eso y proporcional al área que tienen, en el cual están siendo beneficiarios con la licencia, se saca el volumen de agua ofertado, ¿no? Entonces, en respuesta general, yo puedo tener una licencia para una cantidad de agricultores, de los cuales parte de ellos sí se presentan o solicitan ser beneficiarios de incentivos y puede ser usada esa licencia, ¿no? Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los procedimientos para el desarrollo de este tipo de proyectos? Voy a ser un poco más general en el caso del invierte y quizás ahí me complementa Ronald. Como ya comentaba Ronald, tenemos una idea primero del proyecto y luego ya lo plasmamos. El sector ha determinado una ficha para cierto nivel de costo y de complejidad, ¿no? Entonces tenemos una ficha de riego tecnificado que muy pronto me parece que va a ser actualizada. Y en caso contrario, existen proyectos de mayor magnitud, tendrán que evaluar la unidad formuladora su anexo 10 para ver la complejidad y más o menos el riesgo que tiene esta inversión, y podría utilizar otro nivel de estudio, ¿no? Entonces, básicamente pasa por todo el ciclo de la inversión, estos proyectos, pero tomando en cuenta la complejidad. Pero son, se podría llamar inversiones de mejoramiento, porque ya existe la infraestructura, ¿no? Ya existe el servicio, por lo tanto no debería ser tan complicado. El diseño sí, ¿no? El diseño para alcanzar ya en la operación, lo que mencionaba Ronald, la presión, la tolerancia en la presión máxima o los caudales, de tal manera que se distribuye adecuadamente en el espacio el agua en volúmenes dosificados para evitar
para evitar el exceso o el estrés en este caso que afectaría a la planta, que ya son diseños que van un poco más allá con información primaria, pero ya a nivel del expediente técnico, ¿no? Entiendo que estos niveles sí requieren ya de profesionales especializados en temas de riego, que les puede ayudar a la unidad formuladora. No sé si Ronald quieres agregar algo sobre esta consulta. Bueno, sí, todos los proyectos de riego tecnificado siguen la fase del INVIERTE-P, ¿no? Con unas consideraciones y requisitos que te pide la ley 28585. Esta ley, que actualmente solamente permite al Estado invertir en áreas que actualmente están bajo riego, se encuentra en revisión. Eso solamente para informarles a ustedes y lo tengan presente y estén atentos a esta normatividad, y esta modificación lo que busca es incorporar en los proyectos de riego tecnificado algunos proyectos que contemplen áreas de secano, que tienen cultivo de secano, y algunas áreas eriazas, ¿no? Entonces, ya el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego está trabajando con esta modificación, y se tendrá que hacer un análisis posterior a la tipología con la cual se van a ir formulando los estudios, ¿no? Eso es lo que quería complementar. Gracias. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta mañana con la capacitación. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.